diputado. Primero, felicitar mucho a todos aquellos que se dieron a la tarea de provocar este foro, a ustedes por darse este espacio y ponerlo a la disposición de los derechos fundamentales. Lamento profundamente el poco tiempo que tenemos para poder platicar, pero vamos a tratarlo de aprovechar. Quiero iniciar mi intervención refiriéndome a una aseveración que nuestro compañero Daniel Zapico con toda diligencia señalaba, y decía que México no está cumpliendo debidamente con el respeto, la tutela y la protección de los derechos fundamentales. Y surgía en la mente de un servidor que México, la sociedad mexicana, la conformamos gobernantes y gobernados. Y entonces los que estamos fallando somos ambos, este binomio que conforma la sociedad mexicana. En ese orden iniciaré refiriéndome rápidamente a esta concepción de los derechos humanos, porque hemos escuchado mucho este concepto, pero muchos miembros de nuestra sociedad, muchos lamentablemente servidores públicos, todavía no entienden a cabalidad el significado real, la importancia y la trascendencia que debe de tener en la vida de cada ser humano este concepto tan trascendental. Los derechos humanos, como bien lo saben ustedes, son ese conjunto de atributos inherentes a nuestra propia esencia que necesitamos para desarrollarnos en una forma plena y armónica. Estamos hablando de todo aquello que necesita el ser humano para poder, en base a sus capacidades y virtudes, desarrollarse integralmente en base a esa serie, repito, de valores y virtudes intrínsecos a nuestra propia esencia humana. En ese orden de ideas y partiendo de nuestra dignidad como seres humanos, tenemos todas y todos los mismos derechos. Todavía allá afuera hay gente que se confunde cuando se habla de los derechos de los niños, de las mujeres, de las personas de la edad de oro, por decir un ejemplo. Pero no nos estamos dando cuenta que estos derechos, al tener todas y todos la misma dignidad, el mismo valor como seres humanos, son afines a todos. Tenemos el derecho a la vida, a la libertad en sus diferentes facetas, expresión, tránsito, manifestación, asociación, imprenta, por decir unos ejemplos. Lo que pasa, como bien saben ustedes, estos derechos son adecuados en base a la vulnerabilidad de cada sector que conforma nuestra sociedad. Para hablar de un derecho de personas con discapacidad, hablar del artículo 11 de la Constitución, que consagra el de libre tránsito, pues obviamente que nuestras hermanas y hermanos con una discapacidad motriz pues requieren de ciertas condiciones para poder hacer el ejercicio de estos derechos. ¿Por qué señalo esto? Porque creo que una de las partes que nos ha significado este no cumplimiento de nuestro país parte en que el Estado mexicano no ha entendido que la función de cualquier Estado, nación, es ser un instrumento facilitador para que precisamente los miembros de su sociedad puedan lograr ese desarrollo integral y armónico. Ser un instrumento a través de los servicios públicos para poder generar esas condiciones de desarrollo y de crecimiento. Pero por otro lado, tampoco el Estado ha entendido que su función es difundir y concientizar dentro de todos los sectores de nuestra sociedad este significado. Porque es muy fácil entender los derechos humanos como ese conjunto de prerrogativas. Me toca, tengo derecho a, pero no se da uno muchas veces cuenta que como somos los mismos seres humanos, dotados de la misma dignidad y al tener los mismos derechos, repito, tenemos como consecuencia, por un lado, prerrogativas, pero también correlativas obligaciones. ¿Cómo vamos a ejercitar el mismo derecho de libre tránsito si queremos ir por el mismo camino, los dos o los
los tres al mismo tiempo, tenemos que entender como consecuencia este binomio que significa los derechos fundamentales, como lo es de prerrogativas y de correlativas obligaciones. Entonces, bajo este concepto, creo fervientemente que para la transformación verdadera de una sociedad en un sentido positivo que nos permitiera trascender como personas, implicaría el que todas y todos, sin distinción, tuviéramos esa conciencia del significado real de los derechos fundamentales. Pero por otro lado también que el Estado-Nación entienda que su función es esa precisamente, ser ese ente facilitador. Permítanme recordar a ese tratado, el del contrato social, recordarán, de Juan Jacobo Rousseau, donde concibió al Estado como ese ente que era necesario para salvaguardar el género humano. En otras palabras, bajo esa concepción, el Estado es tan necesario para garantizar la vida misma. Entonces, eso implica que a través de la norma jurídica se generen precisamente esas condiciones para que, repito, a través de los servicios públicos se logre ese caminar de cada una y uno de los miembros de la sociedad, en este caso particular de la mexicana. Y tenemos que, después de todo lo que se ha vivido para ese reconocimiento de esos derechos fundamentales en la Carta Magna, como decían mis compañeros, a través de una reforma que se retoma lo que estableció en la Constitución del 57 en forma expresa el concepto de los derechos humanos, damos un avance significativo sin duda. Pero el problema no era y no puede quedar ahí, sino tiene que generarse esa garantía de que eso que se plasma en la Carta Magna sea llevado al terreno de los hechos, que a través de todas las acciones gubernamentales, precisamente la sociedad, a través de un ejercicio pleno y responsable de sus derechos humanos entendidos en ese binomio de prerrogativas y obligaciones, pueda desarrollarse en esa forma integral. Y aquí, compañeras y compañeros, hay mucho por hacer. Hoy, este foro nos tiene que provocar, uno, a fortalecer las acciones verdaderas, atender a una concientización de vida, del concepto, del significado, de la trascendencia que deben de tener en la vida de cada una y uno de nosotros los derechos fundamentales. Pero por otro lado, ¿de qué manera vamos a generar para que junto a ustedes y nosotros como órgano legislativo podamos hacer esas normas que verdaderamente les satisfagan? Uno de los derechos fundamentales, sin duda, es la participación ciudadana, es a generar esa incidencia en la vida democrática de nuestro país, como lo establece nuestra Carta Magna en el artículo 25 y 26 de la Constitución Federal. Pero pregunto, ¿es esa una realidad? ¿Son ustedes escuchados para verdaderamente recoger su sentir y trasladar esa inquietud y preocupación en una norma jurídica? Todavía tenemos un vacío. Por eso hoy, con este foro, yo quiero tener esa conciencia, esa convicción de que hoy empezamos a caminar un camino que fuera conjunto. Esta defensa que nos provoca esta reunión a través de esa amenaza de un retroceso que pretenden algunas gentes con una mentalidad pequeña, sin reconocer la progresividad como característica de los derechos humanos, es algo que no solo nos debe de mover en este sentido. Nos preocupa la armonización de las normas jurídicas, como decían muchos de mis compañeros. Tenemos, por ejemplo, una ley federal de inclusión para personas con discapacidad,
que trabaja en forma transversal y que obliga a todas las instituciones públicas a generar verdaderamente la adecuación para hacer una realidad este derecho a nuestras personas, hermanas y hermanos con una discapacidad, y todavía ahí hace falta mucho por hacer. La misma participación ciudadana, compañeras y compañeros, quiero decirles que generamos una iniciativa que está en comisión donde pretendemos que se reconozca en la Carta Magna la conformación de consejos ciudadanos en todas las instituciones públicas para que tengan capacidad y posibilidad de decisión en los programas y acciones de gobierno, de la evaluación de los mismos, no como los que muchas veces se hacen solamente para legitimar algunas de las acciones que quiere tal o cual servidor público. Por eso yo quiero el día de hoy que esta provocación de este foro signifique el que nos permita que caminemos juntos. Hoy, lo digo con convicción, habemos seres humanos como ustedes aquí en esta responsabilidad que muchos miembros de nuestra sociedad mexicana nos han generado para hacer las cosas y generar un verdadero precedente. Estamos listos para dar la batalla como lo hemos hecho con conciencia, con congruencia, convencidos en que el único camino para transformar todo esto que nos está lacerando es en la conformación de una cultura de vida que implique el respeto irrestricto a la dignidad del ser humano, que no es otra cosa más que el respeto a nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias.